relatos de terror infantil. En las profundidades de una pequeña ciudad, envuelta en la neblina de sus propios misterios, las historias de amigos imaginarios entre los niños que se tejen y tejen no eran nada fuera de lo común. De hecho, lo que empezó como inocentes compañeros de juegos, pronto se tornaron en el preludio de una serie de eventos que helarían la sangre de cualquier alma lo suficientemente valiente para escuchar. La familia Underman se había mudado recientemente a una vieja mansión al final de la calle Crowell, un lugar de antaño en que los lugareños susurraban y se encontraban malditos, por ahí se dice. Y bueno, que por aquí pasaban las tragedias, desesperaciones, gritos, llantos. Era el devenir de la ciudad. Y la pequeña Elisa, de apenas 6 años, encontró consuelo con su nuevo amigo Caleb, un hombre que solo ella parecía conocer. Y al principio sus padres pensaron que era adorable incluso. Una mente creativa, decían, es signo de inteligencia. Pero cuando Elisa comenzó a relatar historias que Caleb le contaba, historias de personas que una vez vivieron en esa casa, sus trágicos destinos, la admiración dio paso a la inquietud. Caleb le describía con lujo de detalle los secretos más sórdidos de la mansión, incluyendo un sótano oculto donde se decía que el antiguo dueño practicaba la brujería. Los Underman, escépticos pero intrigados, decidieron investigar, encontrando una trampilla disimulada bajo una alfombra raída en el estudio. Lo que descubrieron allí no era solo un sótano, sino una estancia llena de antiguos símbolos y restos de lo que parecían ser ceremonias clandestinas. La preocupación creció cuando Elisa comenzó a cambiar, y sus ojos, una vez llenos de inocencia propia de la infancia, reflejaban ahora una profundidad inquietante, como si estuvieran viendo más allá de lo que los mortales pueden percibir. Hablaba menos, y cuando lo hacía, sus palabras tan enigmáticas, cargadas de una elocuencia no propia, quizá, de lo que Elisa era. Las noches se convirtieron en un tormento para los Underman. Susurros apenas audibles resonaban en corredor, arrastrándose hasta la cuna con sus pesadillas. La voz de Elisa, mezclada con otras que no podían identificarse, susurraba en un coro fantasmal que no dejaba espacio para el descanso. No lo mires a los ojos, decía de noche en noche, y alguna que otra: nos pueden ver a través de los espejos. La tensión alcanzó su punto álgido cuando una noche de tormenta Elisa desapareció de su habitación. La buscaron por todas partes de manera frenética e incansable, llamando su nombre, hasta que una serie de golpes lo siguió al sótano oculto, y allí, en el centro de un círculo de velas encendidas, estaba de pie, no sola, y a su alrededor las sombras danzaban, tomando formas inhumanas, todas ellas sin rostro, y susurros sin boca que se entremezclaban con la lluvia, el viento. Ellos quieren ser escuchados, dijo Elisa con una voz que no parecía completamente la suya, que parecía no corresponder a ese cuerpecillo. Y yo soy su voz ahora, dijo secamente. Los Underman, aterrorizados pero decididos a sacar a su hija del trance, hicieron lo único que pensaron que podría romper el vínculo que Elisa había formado con esas entidades. Otro ritual, uno de purificación, claro, y guiados por un viejo libro que encontraron en el mismo piso. Con cada palabra que pronunciaban, las sombras se agitaban, como si estuvieran siendo arrastrados de vuelta a un mundo que no querían regresar. Cuando el último de los susurros se apagó y las sombras se disolvieron de la nada, Elisa cayó al suelo, exhausta.
Los Underman la abrazaron, lloraron, aliviados y en general sin saber lo que realmente ocurría y sin esperar de que tan solo esto era el comienzo. La puerta que habían abierto no se cerraría tan fácilmente y las voces sin rostro, aunque silenciadas, nunca estarían realmente lejos. Tras los eventos en el sótano oculto de la mansión Underman, la familia creyó que la normalidad volvería a su hogar. Sin embargo, la oscuridad que una vez se confinaba a los susurros de Elisa ahora se manifestaba con mayor frecuencia, incluso en su ausencia. Las sombras en los rincones de la casa parecían moverse con vida propia, estirándose y encogiéndose como si respiraran. La noche, con su manto de oscuridad, ya no era un refugio seguro. Era un reino donde el miedo se materializaba. Y las sombras no solo acechaban en la penumbra. Los Underman comenzaron a notar figuras apenas perceptibles. Destellos de rostros sin ojos que desaparecían. Y estas apariciones se volvieron más audaces en el tiempo. Susurros apenas audibles llenaban la casa al caer la noche y advertencias de peligros inminentes. Así como una noche el señor Underman siguió uno de estos susurros hasta el estudio, donde un frío sobrecogedor le doblaba la espina. Y frente a él, la sombra de una figura se delineó contra la pared, de su forma inconstante, como si estuviera hecha de la misma materia oscura. Nosotros vigilamos, decía la voz. Un eco que parecía venir de todas las direcciones. Y pronto verás lo que nosotros vemos. A medida que la influencia de las sombras crecía, Elisa comenzó a revelar más de los secretos que sus amiguitos le compartían. Entre juegos aparentemente inocentes, la niña narraba historias de los antiguos habitantes de aquella mansión y tragedias que se habían perdido en el tiempo, pero que nuevamente se reencontraban con esta familia. Y una tarde, mientras dibujaba en el suelo del vestíbulo, Elisa describió un juego que Caleb le había enseñado. Un mapa del tesoro, reveló, trazando líneas, símbolos que a sus padres le parecieron incomprensibles, garabatos cualquiera, pero tenían la certeza de que algo significaban. No lo decía en vano, no lo hacía por hacer. Pero estos no eran meros garabatos infantiles, era un esquema detallado de la mansión que poco a poco se tornaba más esquemático, con marcas específicas en áreas que hasta ahora los Underman no habían explorado. Siguiendo las indicaciones de Elisa, descubrieron compartimientos ocultos, pasadizos, y cada uno guardando reliquias de un pasado. Diarios antiguos, fotografías desvanecidas y objetos que parecían tener un propósito ritual. Estos hallazgos no arrojaban luz sobre la historia sombría de la mansión, sino que también revelaban la profundidad de la conexión entre Elisa y las entidades de la mansión que albergaba. En uno de estos diarios encontraron la historia de un antiguo ritual fallido, un intento de abrir un portal a un reino más allá de nuestra propia comprensión, y las páginas sugerían que el ritual había sido interrumpido. Pero las consecuencias de este acto habían dejado una cicatriz en la propiedad, atrayendo a las sombras que ahora habitaban entre sus muros. Mientras que los Underman se sumergían más y más en los secretos, las líneas entre el pasado y el presente comenzaban a difuminarse. Los juegos de Elisa no eran meras fantasías infantiles, eran mensajes ocultos que guiaban a la familia hacia una verdad que nunca esperaron descubrir. Y la mansión no solo era un hogar para ellos, sino también un cruce de caminos para almas atrapadas en los extramuros de este mundo. Y Elisa, como su conexión. Con cada descubrimiento, los Underman se daban con la extraña sorpresa que las sombras acechaban en la noche y que esto no era solo una parte de un desafío mayor,
O quizás sí. Quizá enfrentar los ecos de un pasado que resonaban en los juegos de una niña. Encontrar una manera tal vez de cerrar la brecha. Tal vez esto era algo más. Pero la mansión, vaya, que guardaba más secretos aún más de los que habían enfrentado. La atmósfera de la mansión, impregnada de misterios antiguos y secretos recién descubiertos, habían empezado a cambiar de maneras que desafiaban la lógica y la comprensión humana. Las sombras y susurros eran ahora acompañados por una presencia aún más perturbadora, una sensación de ser observados por ojos que, aunque no podían ver, sentían con una intensidad abrumadora, y las visitas nocturnas de estas entidades invisibles dejaban a la familia Anderman paralizada por el miedo, con el aire sobrecargado de una expectación eléctrica, como si cada momento estuviera al borde de revelar alguna verdad insondable. Elisa, la niña cuya inocencia había sido el puente entre dos mundos, comenzó a hablar de los que miran desde las sombras, quienes habían habitado la tierra mucho antes que la humanidad y dejaban su marca y volvían siglo tras siglo. La culminación de estos eventos se manifestó una noche bajo la luna llena, cuando un silencio sobrenatural cayó sobre la mansión. Los Anderman, guiados por alguna fuerza inexplicable, se reunieron en el jardín trasero, donde Elisa había dibujado en la tierra un círculo rodeado de símbolos que resonaban con un poder divino, o quizá maldito. Al entrar en el círculo, la familia sintió una conexión profunda, agotadoramente profunda, y no solo entre ellos, sino con el mismo tejido de la realidad. Fue entonces cuando las miradas vacías se manifestaron, no como sombras o reflejos, sino como ausencias en el mismo aire, vacíos donde parecía doblarse y distorsionarse en varios sentidos. Esas presencias, aunque visibles, eran casi impalpables, y con su presencia trajeron un mensaje que Elisa, la única que podía mencionarlo, lo tradujo. La división entre nuestros mundos se ha debilitado, pero aún hay tiempo. Vuestra humanidad es tanto la llave como la cerradura. En ese momento los Anderman comprendieron que su llegada a la mansión no había sido casualidad. No, señor. Eran de alguna manera descendientes de aquellos que habían intentado abrir dicho portal, destinados a enfrentar las consecuencias de aquellos actos antiguos, y con esta revelación realizaron un ritual no de magia oscura, sino de reconexión, uniendo su voluntad colectiva para cerrar las brechas que habían sido abiertas y sellar las sombras y las miradas vacías de su reino. Cuando el ritual concluyó, una calma profunda se asentó sobre la mansión y sus habitantes. Las sombras se disiparon, los susurros silenciados y las miradas vacías se llenaron. Por fin, la luz de esperanza y renovación se sintió. Este desenlace no solo marcó el final de su pesadilla, sino que también sirvió como un recordatorio para los Anderman y para todos nosotros. Aunque no siempre podamos ver las fuerzas que nos rodean, nuestra conexión con el mundo es más profunda de lo que imaginamos. Nos insta a mirar más allá de nuestro entendimiento, a reconocer que cada acción tiene su eco y que somos guardianes no solo de nuestro destino, sino del equilibrio entre luz y oscuridad. Un relato inquietante que trasciende el miedo para tocarnos con una verdad más profunda, que la lucha eterna contra las sombras nunca pare. El mal existe más que el bien, pero quienes hacen bien nunca deben detenerse, pues la paz depende de los pocos.